A veces creemos que los lugares más remotos nos brindan la paz que tanto ansiamos, pero en esos mismos rincones se esconden historias que no deberían ser desenterradas. Lilith, una joven pelirroja y solitaria, buscaba refugio lejos del bullicio de la ciudad, y esta casa, en medio del campo, parecía el lugar perfecto para alejarse del mundo. Su antigua estructura de madera, con vigas torcidas por el tiempo y ventanas cubiertas de polvo, le daba un encanto peculiar, como si el tiempo hubiera olvidado pasar por allí. Pero lo que Lilith no sabía era que había algo más en esa casa, algo que el tiempo no había podido borrar. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Exploró la casa con calma, notando los detalles. Muebles antiguos cubiertos de polvo, tapices desgastados por el tiempo y retratos en blanco y negro de personas de otra época que parecían vigilarla con ojos severos. Sin embargo, al final del largo pasillo de la planta baja, algo le llamó la atención. Una puerta, o mejor dicho, una puerta sellada. No era simplemente una puerta cerrada. Estaba firmemente asegurada con tablas viejas y clavos oxidados, como si alguien, en el pasado, hubiera querido asegurarse de que nadie, bajo ninguna circunstancia, pudiera abrirla. Lilith pasó de largo la primera vez, pero ese objeto tan fuera de lugar se quedó en su mente, como una espina clavada en su curiosidad. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Lilith se acomodó a la rutina de la vida solitaria. Despertaba cada mañana con el sonido del viento golpeando las ventanas, el crujido de las viejas vigas de madera y a veces el aullido lejano de algún animal salvaje. Había algo sereno en la soledad de aquel lugar, pero también una sensación inquietante que no podía ignorar. Durante el día exploraba el campo que rodeaba la casa, paseando entre los árboles desnudos y sentándose junto a un pequeño arroyo que corría cerca, cuyas aguas murmuraban como si escondieran secretos antiguos. Cada vez que volvía a casa y caminaba por el pasillo, no podía evitar que su mirada se desviara hacia esa puerta sellada. Algo en ella la perturbaba profundamente, aunque no sabía por qué. Era como si esa puerta estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera a la casa. Una noche, mientras se preparaba para dormir, decidió investigar más a fondo. La curiosidad que sentía era tan fuerte como el miedo que la acompañaba. ¿Por qué sellarían una puerta de esa manera? La casa era vieja, pero nada más parecía anómalo o peligroso. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones la convencía del todo. El miedo irracional que sentía hacia esa puerta crecía día a día, pero no lo quería admitir. Decidió ignorarlo, al menos por ahora. Pasaron un par de días sin mayores incidentes, pero una noche, mientras Lilith leía frente a la chimenea, algo perturbó el silencio de la casa. Fue un sonido apenas perceptible al principio, un golpeteo suave, como el murmullo de una brisa que apenas rozaba las paredes. Lilith levantó la vista del libro, creyendo que se trataba del viento, pero ese golpeteo persistió. Venía de algún lugar de la casa, más específicamente, del pasillo. Decidió ignorarlo, pero cuando volvió a escuchar el ruido, ahora más fuerte y claro, supo que algo no estaba bien. Venía de detrás de la puerta sellada. Se quedó inmóvil por unos segundos, intentando convencerse de que había sido su imaginación, o quizás la vieja estructura de la casa acomodándose con el frío de la noche. Pero su instinto le decía lo contrario. Ese sonido no era natural. El ritmo del golpeteo era irregular, como si algo estuviera golpeando, intentando salir.
Su corazón comenzó a acelerar y el calor de la chimenea ya no era suficiente para contrarrestar el frío que se instalaba en la habitación. No tenía sentido. ¿Quién o qué podría estar detrás de esa puerta después de tantos años de estar sellada? El miedo comenzó a crecer dentro de ella, pero también lo hizo su curiosidad. Decidió acercarse, aunque sabía que no debería. Esa noche, Lilith no pudo dormir. Los golpes cesaron, pero su mente no dejaba de reproducir ese inquietante sonido una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la puerta sellada se apoderaba de sus pensamientos. Finalmente, se quedó dormida. Pero fue un sueño ligero y agitado. Cuando despertó al día siguiente, la sensación de inquietud permanecía. Con el corazón acelerado, decidió ir a revisar la puerta. Algo había cambiado. Lo notó en cuanto se acercó al final del pasillo. La puerta, que antes estaba perfectamente sellada, ahora parecía diferente. Una de las tablas estaba ligeramente inclinada, como si algo desde el otro lado hubiera forzado su salida. Los clavos que la mantenían en su lugar parecían más sueltos, como si se estuvieran desprendiendo. Lilith se acercó con cautela, intentando no hacer ruido, como si temiera despertar algo al otro lado. Tocó una de las tablas con la punta de sus dedos, notando cómo vibraba ligeramente al contacto. Era casi imperceptible, pero suficiente para que sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras en el pasillo parecían moverse de manera extraña, como si la puerta hubiera abierto una grieta en la realidad misma. Decidió no tocar más. Se alejó lentamente, mirando de reojo la puerta sellada, pero esta vez con una nueva sensación en el cuerpo. La certeza de que algo estaba tratando de salir. La sensación era tan fuerte que incluso sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atmósfera estaba cargada, como si la casa misma supiera lo que estaba a punto de suceder. Y mientras regresaba a su habitación, un pensamiento se instaló en su mente. Algo se estaba despertando, algo que había sido encerrado por una razón. No podía dejar de pensar en la puerta sellada. El ambiente en la casa se volvía cada vez más opresivo. Decidió que debía investigar más sobre la historia de la casa. Recordó que el ático, un lugar que había evitado, podría tener pistas ocultas. Subió las escaleras con una linterna en mano, el crujido de los escalones resonando en la quietud de la casa. El aire en el ático era denso, casi cargado de una humedad antigua. Entre las cajas y muebles polvorientos encontró un libro encuadernado en cuero que parecía haber sido olvidado durante generaciones. El título, parcialmente borrado por el tiempo, era visible: Advertencias, y sellado. Lilith lo tomó con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío al tocar el libro. Abrió sus páginas con cuidado, revelando un manuscrito en una lengua arcaica y dibujos que parecían más grotescos a medida que los examinaba. Las advertencias eran claras. La puerta debía permanecer cerrada, pues contenía un mal antiguo que no debía ser liberado. Cada palabra en el libro parecía aumentar el peso del aire en el ático, haciéndolo más denso y frío. El texto describía rituales antiguos y advertencias sobre lo que había detrás de la puerta, un mal que había sido sellado por una razón. Lilith sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que podía estar a punto de desatarse. Mientras leía, el frío la envolvía cada vez más. La sensación de que algo invisible la observaba desde las sombras era casi palpable. Sabía que debía actuar rápido. El tiempo se le estaba acabando y con cada página que pasaba, la tensión aumentaba. Finalmente, cerró el libro con un golpe seco.
sabiendo que lo que había descubierto podría ser la clave para entender lo que había comenzado a suceder en la casa. Pero la realidad era aún más aterradora. No sabía cómo detener lo que ya había sido despertado. Justo cuando Lilith cerró el libro, un crujido seco resonó en el ático, como si algo estuviera moviéndose en las sombras. Su corazón se detuvo por un segundo. Giró rápidamente hacia las escaleras, pero no había nada visible. Sin embargo, el crujido se hizo más fuerte y más frecuente. Algo o alguien estaba moviéndose en el oscuro pasillo del ático. La oscuridad en el pasillo parecía casi tangible, envolviendo todo a su alrededor en un manto impenetrable. Lilith sintió un frío intenso en el aire, como si la temperatura hubiera descendido abruptamente. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y en el breve instante en que se apagaron completamente, creyó ver una sombra moviéndose en el pasillo. No era una figura humana, sino algo más amorfo, casi como una masa de oscuridad viva. El viento helado se intensificó y el crujido se transformó en un sonido de arrastre, como si algo estuviera arrastrándose lentamente hacia ella. Lilith intentó moverse, pero sus piernas estaban paralizadas por el miedo. El pánico se apoderó de ella y solo cuando la luz volvió a encenderse, se dio cuenta de que estaba completamente sola. El libro y la información que había leído no podían ayudarla en ese momento. Necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. Desesperada por escapar, Lilith decidió que debía abandonar la casa de inmediato. Reunió rápidamente algunas de sus pertenencias y se dirigió hacia la puerta principal, con el corazón latiendo enloquecido. Pero cuando llegó al pasillo, se detuvo en seco. La puerta sellada ya no estaba como la había dejado. Las tablas, que antes estaban firmemente clavadas, ahora yacían esparcidas por el suelo. La puerta estaba abierta, mostrando una oscuridad absoluta al otro lado, como si toda la luz de la casa hubiera sido absorbida por esa abertura. El aire frío y denso provenía de la puerta abierta. Lilith sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando vio que una mano, larga y huesuda, emergía lentamente de la oscuridad. Los dedos eran delgados y retorcidos, cubiertos de una sustancia pegajosa y repugnante. Los clavos que antes mantenían la puerta sellada crujieron bajo la presión de esa cosa que intentaba salir. Lilith trató de gritar, pero su voz se ahogó en el silencio. La mano extendida se movió hacia ella y el pánico la embargó por completo. En un instante todo se apagó. La casa quedó en silencio y Lilith desapareció sin dejar rastro. Cuando las autoridades llegaron días después, encontraron la casa vacía. La puerta sellada estaba de nuevo en su lugar, como si nunca hubiera sido abierta. La historia de la puerta sellada se convirtió en una leyenda local, contada para asustar a los visitantes. Sin embargo, aquellos que conocían la historia sabían que el mal encerrado en la casa estaba esperando pacientemente por la próxima persona que se atreviera a abrir la puerta.